la semana pasada de los diferentes movimientos que puede tener un cuerpo rígido. Habíamos definido las ecuaciones que definen la geometría, la velocidad y la cinemática, es decir, la velocidad y la aceleración, para un cuerpo que se mueve en traslación pura. Y habíamos concluido que si bien un cuerpo rígido es un conjunto de partículas, según su definición, si este cuerpo está realizando un movimiento de traslación pura, puede considerarse que todas las partículas están concentradas en una única partícula que se desplaza en el plano o en el espacio a una determinada velocidad y aceleración. ¿Por qué? Porque todas las partículas de cuerpo se mueven con la misma velocidad y con la misma aceleración. Habíamos llegado a expresar una serie de unas ecuaciones que dan la posición y la velocidad para este modelo, que es el modelo de la partícula, básicamente, porque el cuerpo rígido se comporta como una partícula, en ese caso. Bien, y habíamos comenzado con el tema de rotación pura, de un cuerpo rígido respecto de un eje que le pertenece y que es un eje fijo en el plano o en el espacio. Es decir, que ese eje no se va a poder desplazar respecto del sistema de referencia X y Z, sino que está ubicado en una determinada posición en el plano o en el espacio, según donde estemos trabajando. Hemos dicho que nosotros vamos a trabajar en el plano, pero siempre nos referimos buscando la generalidad, hablando un poco en el espacio, ¿sí? Pero siempre vamos finalizando nuestros conceptos y volcados puramente en el plano. Bien. Entonces dijimos que íbamos a analizar un cuerpo rígido en rotación pura alrededor de un eje. En la figura, ahí como dije hay tres figuras, pero nosotros vamos a analizar primero la de la izquierda, que es donde el cuerpo se está moviendo respecto a un eje, y en ese eje lo hemos hecho coincidir con el eje Z del sistema auxiliar. O sea que el origen del sistema auxiliar está sobre ese eje que pertenece al cuerpo rígido y respecto del cual todas las partículas de ese cuerpo están girando. Como lo hace y lo muestra el dibujo, un punto, una partícula de ese cuerpo que está desplazándose en una trayectoria circular definida por un plano o contenida en un plano, mejor dicho, en un plano que es perpendicular al eje Z, y que define la parte superior de esa tajada que vemos ahí. Básicamente, ese cuerpo está girando con una determinada velocidad angular omega, que ya ustedes, si bien lo vamos a volver a definir, pero ustedes ya tienen una idea de lo que es la velocidad angular y lo que es la aceleración angular de un cuerpo, básicamente. Entonces la idea era determinar las expresiones de posición, de velocidad y de aceleración, pero para el caso de rotación pura, como lo hemos hecho para traslación pura. Bien. Ese punto P, que es una partícula de ese cuerpo, la vamos a definir, o su posición en esa trayectoria circular está definida a través de un vector posición.
Ese vector posición está representado por R, perdón. Es un vector R que da la posición de ese punto P respecto del eje Z. Ese vector posición es perpendicular al eje de la Z. ¿Sí? Y está contenido en un plano, que ese plano contiene al eje de la Z, sería la cara, una de las caras de esa tajada, y ese plano sobre el cual está contenido el vector posición R y el punto P, por supuesto, forma un ángulo con respecto al eje de un ángulo con respecto al plano XZ que está definido por θ. Θ me da la posición angular original, llamémosle así, para este instante de tiempo en el cual está ubicado ese vector posición respecto de ese plano. Ese punto P, el movimiento que lleve ese punto P va a depender pura y exclusivamente del movimiento angular que tenga ese cuerpo alrededor de ese eje, básicamente. Bien. Si nosotros generamos un cambio en la posición de ese plano sobre el cual está ubicado el vector de posición R, y le generamos un cambio en su posición original θ, generándole una pequeña variación en su posición que estará definida por un diferencial θ en este caso. Entonces pasa de una posición P a una posición P1. Si bien no está indicado ahí el P1, siempre hay algunas pequeñas falencias pero bueno, siempre hay para corregir. Bien, de cualquier manera, el punto P pasaría a la segunda posición dada por el diferencial θ, que podríamos llamar P1, básicamente. Ahora, ese diferencial θ es lo que se denomina un desplazamiento angular. Desplazamiento angular. Y les estaba explicando, si mal no recuerdo, la diferencia en que estos desplazamientos angulares se puedan considerar infinitesimales o se puedan considerar finitos. Si nosotros a estos desplazamientos infinitesimales, disculpen, le damos carácter de diferenciales, o sea, son pequeñas cantidades, estos desplazamientos angulares se pueden considerar como vectores. Y esto permite que cumplan con las leyes de la suma vectorial. Es decir, que nosotros podemos sumar de forma disculpen, podemos sumar las cantidades en distinto orden, y esto no va a variar el resultado de la suma, básicamente. Eso es si estos desplazamientos se consideran infinitesimales. Si las rotaciones o desplazamientos son finitos, no se van a cumplir. El orden en que se realicen las rotaciones va a alterar el resultado. Por eso tenemos ahí una expresión que dice que si yo realizo primero una variación angular, un desplazamiento angular respecto de un eje, que lo definimos como diferencial θ1, y después lo hacemos respecto de otro eje,
que lo definimos como diferencial θ 2, hacer esto en la secuencia que lo estamos haciendo es lo mismo que si cambiamos la secuencia en la realización. Es decir, primero hacemos el desplazamiento angular, diferencial θ 2, y finalmente el diferencial θ 1. El resultado de esto nos va a llevar el resultado va a ser el mismo, lo hagamos de una u otra forma, ¿sí? Ahora, si las rotaciones son finitas, si son rotaciones finitas, valores como decir 5 grados, 10 grados, si primero hacemos una rotación en un eje y luego la hacemos en el otro, no nos va a dar el mismo resultado que si lo hacemos al revés. Eso es lo que pretendíamos con el cuito, que lo dije muy rápido al final de la clase anterior, en donde perdón, podíamos ver justamente esta situación analizando giros de un cubo y tomando una cara como referencia de ese cubo. Entonces, como muestra ahí el dibujo, primero hacemos un giro de 90 grados respecto al eje de la Z, tomando como referencia la cara lateral derecha, vamos a llamarle así, la cual gira y se ubica en la parte posterior, debido a este giro de 90 grados con respecto al eje de la Z. Si luego hacemos un giro de 90 grados en la dirección del eje de la Y, en respecto del eje Y, esa cara va a quedar en la parte inferior. Va a ser la cara inferior. Entonces el resultado de esas dos rotaciones es la ubicación de esta cara de referencia, que era la lateral derecha, en la parte inferior. Si ahora hacemos estas mismas rotaciones, pero invertidas, y hacemos el giro primero respecto del eje de la Y, como ustedes verán, la cara queda en la misma posición, básicamente porque lo estamos haciendo respecto del eje de la Y. Si a continuación hacemos el primer giro, que era el θ 1, la cara queda en la parte posterior del cubo. Entonces, el resultado de haber hecho primero el giro θ 1 y luego el θ 2, al resultado obtenido haciendo el giro θ 2 y luego el θ 1, son totalmente diferentes. Bien. Intentando, esto no es para que, esto es lo único que trata es de que ustedes tengan el conocimiento de que justamente de esto, que si las rotaciones son finitas, los resultados obtenidos de la suma de rotaciones respecto a diferentes ejes no nos van a dar los mismos resultados si invertimos el orden de las rotaciones. Pero si las rotaciones son infinitesimales, entonces la suma de las rotaciones en diferentes secuencias nos va a dar el mismo resultado. Lo que viene a continuación trata de demostrar esto. Perdón, disculpen. No me interesa más que ustedes traten de ver esta explicación de la mejor manera posible. No es que vayamos a tomarlo a esto, pero sí de que entiendan. Entonces, esto se puede ver haciendo uso de la mecánica espacial, básicamente, y vamos a considerar a ese punto P que estábamos analizando del cuerpo rígido,
ese punto P, que está como muestra ahí, o pretende mostrar este dibujo plano de algo que realmente está sucediendo en el espacio, ¿sí? Entonces, ese punto P, que está ubicado a una determinada distancia del eje de las zetas, que está indicado por el eje del medio, respecto del cual se produce la rotación, primero va a tener ese punto P mejor dicho, el vector posición que define la posición del punto P, ese vector R, va a sufrir una primera rotación, un desplazamiento angular, que va a estar definido por el desplazamiento diferencial θ1. Y va a pasar de la posición R a la posición R1. Y luego ese vector de posición va a sufrir otro desplazamiento angular respecto de otro eje que está definido por el diferencial θ2. La idea es mostrar o demostrar de alguna manera que la suma de estos desplazamientos se realice como se realice, en la secuencia que se realice, nos va a dar el mismo resultado final. Bien, esto lo vamos a aplicar más adelante en otro concepto, este mismo concepto en otra aplicación, básicamente. La idea es que cuando el vector R, lo estamos mostrando al dibujo que está en la parte superior, lo hemos agrandado e indicado en la parte inferior. Cuando el vector R se mueve de la posición R a la posición R1, o sea, ocupando el punto P, la posición P1, este desplazamiento diferencial θ1, desplazamiento angular θ1, que ha sufrido el vector posición R, sigue una trayectoria, como ustedes ven, una trayectoria circular. Es decir, define un arco. Y ese arco va a tener una cuerda, que en este momento está indicada por un vectorcito, pero yo no le voy a dar carácter vectorial. No pensemos en el carácter vectorial de este vector todavía, sino en que hay un segmento, PP1, que indica un desplazamiento y que es la cuerda del arco que describe el punto P para pasar de la posición P a la posición P1. Ahora, esta primera rotación diferencial θ1, en la cual el punto P pasa de esa posición P a la posición P1, la podemos expresar como un R por diferencial θ1. ¿Por qué? Porque el arco sabemos que es igual al radio por el ángulo. Es decir, el arco de P a P1 se puede expresar a través del radio R por el ángulo diferencial θ1. ¿Sí? Eso es geometría, ¿no? Pero este resultado, que es un módulo, R diferencial θ1 es un módulo, básicamente es un valor, lo puedo obtener a través de hacer un producto vectorial que involucra a estos dos parámetros, o sea, el desplazamiento angular y el vector posición R. Este producto vectorial básicamente está definido como el vector, ahora carácter vectorial de vector, desplazamiento angular θ1, vectorial el vector
posición R. Todos sabemos que el producto vectorial de dos vectores me da otro vector que es perpendicular a estos dos. O sea que los tres vectores que intervienen, esto es algo que lo vamos a estar viendo permanente, lo vamos a estar aplicando permanente. Este concepto de producto vectorial entre tres vectores. Lo vamos a ver permanente, ya lo van a ver. Entonces, el producto vectorial de tres vectores nos da un vector. Esos tres vectores, o sea, diferencial θ1, el vector R y el resultado de este producto vectorial, que es justamente el vector diferencial θ1 vectorial R, son vectores que son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, para poder, digamos, explicar y llegar a la conclusión que pretendemos llegar, es que debemos definir, básicamente, qué es diferencial θ1 vector. Entonces, debemos definir al desplazamiento angular θ1 como vector para poder comprobar esta demostración. Entonces, vamos a definir un vector que va a ser diferencial θ1, que es un vector que va a ser perpendicular al plano de rotación, sobre el cual se desplaza el punto P en una trayectoria que tiene como centro al eje, digamos, respecto del cual rota el cuerpo. A este vector se le llama vector desplazamiento angular. Entonces, el vector desplazamiento angular se lo define como un vector que es perpendicular al plano, por lo tanto, está contenido sobre el eje, ese eje respecto del cual rota el cuerpo, básicamente. Ese vector, como ya lo he dicho anteriormente, es perpendicular al radio R, que me da la posición del punto P. Y el producto vectorial de ese vector diferencial θ por el vector R nos da entonces un vector que va a ser perpendicular a ambos y que tiene como módulo R por diferencial θ1. Y el sentido de ese vector va a estar dado por la regla de la mano derecha. Y que si ustedes se acuerdan, la convención de signos es que el sentido antihorario es positivo, el sentido horario es negativo, básicamente. Bien. Entonces, si en la primera rotación yo voy a tener que el vector R pasa de la posición R, donde está P, a la posición R1, que está definida por el punto P1. Eso lo voy a poder expresar matemáticamente como R1, el vector R1 va a ser la suma del vector R, la posición primera, más el desplazamiento, más el vector, ahora con carácter vectorial, ahora sí le doy carácter vectorial a la cuerda PP1, ahora sí tiene el carácter vectorial, es un vector que vale diferencial θ1 por R, por vectorial R. Entonces, el R1 va a ser la suma de este vector R que me da la primera posición del punto P, más el desplazamiento diferencial θ1 vectorial R.
Eso es en la primera rotación. En la segunda rotación, que es que el R2, como estábamos viendo, el R2 va a ser el hecho de que R1 ha rotado un diferencial θ2 respecto de un eje diferente. Entonces, esa rotación va a definir, en esa rotación, la posición del punto P, que va a ser, va a ser una posición indicada por un punto P2, es la suma de la posición definida por el vector en la posición 1 más esta nueva rotación que está definida por un vector que es el producto vectorial de esta rotación, de este desplazamiento angular θ2 por el vector R1. Bien. Si se reemplaza en la segunda ecuación la primera, entonces vamos a reemplazar a R1 en la ecuación que me indica R2. Entonces, si ustedes reemplazan, vamos a tener que R2 va a ser R1, pero R1 vale R vectorial diferencial θ1 más R, o sea que tenemos esto. Y por diferencial θ2 por R1, y entonces reemplazamos a R1 por lo que va, básicamente. Entonces después lo que se hace básicamente es hacer una distributiva en el segundo sumando de la ecuación, en el tercer sumando, perdón, de la ecuación, porque queda que R2 es igual a R por diferencial, el producto vectorial diferencial θ1 por R más diferencial θ vectorial el paréntesis. ¿Sí? No importa. A lo que iba, que en el tercer sumando nosotros vamos a hacer distributiva. Entonces vamos a hacer diferencial θ2 por R y diferencial θ2 por diferencial θ1 vectorial R. El diferencial θ2 vectorial R con el diferencial θ1 vectorial R se hace este término, el segundo sumando de la última ecuación, el cual se puede escribir como la suma de los diferenciales θ vectorial el vector R. No importa. No vamos a, no, esto es análisis puro, básicamente. Luego, diferencial θ2 por, o sea, la distributiva diferencial θ1 vectorial R me da este tercer sumando que es el producto vectorial de dos diferenciales θ, o sea, diferencial θ2 y diferencial θ1 por el producto vectorial R. Ahora, si mal no recuerdan de análisis 1, si nosotros realizamos el producto vectorial entre dos cantidades diferenciales, el resultado de multiplicar dos cantidades que son muy pequeñas me da una cantidad mucho más pequeña, por lo tanto tendiente a cero. Entonces yo podría no considerar este tercer sumando. Básicamente la expresión me quedaría finalmente que R2 es igual la segunda posición del vector R después de haber girado un diferencial θ1 respecto de un eje más un diferencial θ2 respecto de otro eje, me está dado por esta expresión. Ahora, si ustedes hacen lo mismo, o sea, si ahora en vez de hacer la primera rotación de R que va a R1 a través de un θ1 y después hacemos una segunda rotación donde R1 vuelve a rotar
vuelve a rotar respecto de otro eje y llega a la posición R2, hacemos al revés. Hacemos primero la variación de rotar el vector R2 con un diferencial θ2 para que llegue a R1 y luego la rotación θ1 para que R1 rote y teóricamente debería llegar a R, a la posición inicial. Entonces, si ustedes hacen lo mismo, pero al revés, o sea, tendríamos que escribir estas expresiones haciendo que R2, acá tendríamos R1 por diferencial θ2 por R y a continuación la segunda rotación donde va a aparecer el θ1, o sea, vamos a hacer primero θ2, diferencial θ2 y luego diferencial θ1. Si ustedes hacen eso, no lo vamos a hacer aquí porque llegamos a esta situación. Llegamos a que R2 va a ser igual a R por diferencial θ2 más diferencial θ1 vectorial R. Es decir, lo que intenta esto ver es que hemos llegado a la misma expresión habiendo hecho primero la rotación diferencial θ1 y luego la rotación o desplazamiento angular θ2, a que si hubiésemos hecho primero la rotación diferencial θ2 y a continuación la rotación diferencial θ1. Bien. Lo que pretende esto es mostrar que si los desplazamientos angulares son infinitesimales, esos desplazamientos angulares pueden considerarse vectores. O sea, yo este desplazamiento diferencial θ1 lo puedo considerar que es un vector, ¿sí? O sea, el desplazamiento que ha sufrido el punto P de pasar de P a P1, yo lo puedo expresar a través de un vector que surge del producto vectorial de un vector diferencial θ1 que está ubicado o que tiene la dirección del eje respecto del cual rota el vector posición R y que es perpendicular al plano correspondiente y el vector R. Ese vector es perpendicular a su vez a estos dos vectores y es este vector diferencial θ1 vectorial R y que tiene como módulo diferencial θ1 por R, como módulo, sin la indicación de vector, básicamente. Bien. Vuelvo a repetir, este análisis lo vamos a aplicar en otro concepto más adelante. ¿No? Para mostrar otra cosa. Bien. Entonces, mostrado esta cuestión de que los desplazamientos angulares finitos